Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой в то время говорили большевики, совершилась! En medio de la pandemia, resultante de un modo de producción condenado a desaparecer para que no sea la vida la que perezca en la tierra, los trabajadores del mundo conmemoramos el sesquicentenario del nacimiento de uno de los hombres más importantes de la historia reciente, Vladimir Ulyanov Ilich Lenin. Nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, población rusa a orillas del río Volga que ahora se denomina Ulyanovsk. Sus primeros 20 años de vida se describen de una manera muy objetiva en la biografía escrita por León Trotsky titulada El joven Lenin. Luego de superar dificultades como la muerte temprana de su padre, la ejecución de su hermano Alexander por haber participado en un complot que pretendía acabar con la vida del zar Alejandro III y de haber sido expulsado de la Universidad de Kazán cuando cursaba su primer año de Derecho, se graduó de abogado con honores presentando exámenes de estudios autodidactas en la Universidad de San Petersburgo. Estudios que combinó con el estudio del marxismo, corriente que no solo terminó dominando, sino desarrollando en aplicación concreta a la realidad que vivía el país de los zares de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que le permitió convertirse en el principal dirigente de la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique, cuyo primer centenario conmemoramos hace 3 años. Sus obras completas abarcan unos 54 volúmenes. Muchas se volvieron clásicos, como El quehacer, Un paso adelante, 2 pasos atrás, La enfermedad infantil del izquierdismo, Las tesis de Abril. Para los procesos de hoy, es importante retomar la lectura de El imperialismo, fase superior del capitalismo y El Estado y la revolución. También dejó cientos de proclamas, informes, escritos sobre el movimiento sindical, sobre el enfoque que desde su visión marxista consideró adecuado para avanzar en los procesos que terminarían suplantando el poder de las clases explotadoras por el poder de los trabajadores, con la misión de construir sociedades sin clases sociales y así avanzar en el camino de emancipación del ser humano como un ser creador de bienestar común para todas las naciones. Nos dedicamos al trabajo sindical, tenemos la obligación de reflexionar en torno a la obra de Lenin, sobre el papel de los sindicatos en la transformación social y política de cada nación y autocríticamente revisar qué tanto avanzamos en la educación de los trabajadores para la formación de una conciencia que nos permita entendernos como la clase llamada a transformar el mundo del imperio del mercado en un mundo más humano. Preguntémonos, ¿si estaremos construyendo sindicatos que ayuden a desarrollar lo que luego el Che denominó el hombre nuevo? ¿O habremos hecho de ellos réplicas de organizaciones funcionales al sistema que decimos confrontar? Así logremos algunas reivindicaciones económicas y políticas. Sí tendremos posibilidades de crear conciencia de cambio cuando, por ejemplo, llenamos nuestras organizaciones de normas y procedimientos propios de los estados dirigidos por la ideología burguesa, rindiéndole culto al derecho que defienden los empresarios y los patronos, desconociendo nuestras propias autonomías. O cuando nuestras asambleas son eventos milimétricamente preparados para mantener los privilegios de dirigentes que se eternizan en sus cargos, donde el control absoluto y a veces unipersonal de las decisiones de los delegados permite prever de antemano cualquier resultado electoral. O peor aún, como ocurre en varias organizaciones, donde las burocracias hacen uso calculado de las herramientas de trabajo sindical para lograr beneficios económicos, personales, negociando contratos, cobrando constantes comisiones y viáticos institucionales, convirtiéndose en verdaderos sobresueldos que bien pueden superar sus ingresos laborales. Si serán estas las organizaciones y estos los líderes y lideresas que se proyectaban en la mente de Lenin y demás maestros de las luchas obreras en el mundo del capital.
En los 150 años del nacimiento de Lenin, retomemos el estudio de su obra y la historia del movimiento sindical. Los sindicatos no haremos la revolución, pero sí somos los responsables de ayudar a formar una conciencia de clase entre los trabajadores y demás sectores explotados. Mientras la conciencia y la cultura del trabajador sigan actuando igual que la conciencia de su explotador, nada podrá cambiar.